Bienvenidos a Generando Conversaciones, un ciclo de conversaciones que arrancamos hoy hablando de la transición eléctrica, la transición energética. Invitados de hoy. Bueno, y además esto primero quiero conversar que esto es una alianza que hacemos con la Asociación de Generadoras de Chile. Y en la primera parte de este ciclo, los invitados son Claudio Sivak, que es el presidente ejecutivo o presidente de la asociación, y Marcelo Mena, que es, se podría decir, ya es casi un amigo de la casa en temas energéticos. Es actualmente el CEO de Methane Hub, que es, después lo va a explicar bien él, porque si no yo voy a meter las patas, y exministro de Medio Ambiente. Gracias a ambos por ser parte de este ciclo. Encantado. Muchas gracias, Iván, por estar acá. El contexto de cómo llegamos donde estamos. Chile pasó de tener la energía más cara del mundo, depender de los combustibles fósiles en su mayoría, y en los últimos 6, 7, 8, 10 años más o menos hemos hecho cambios dramáticos. Entiendo que ahora la generación renovable que es 25%, bajo casi todos los rankings somos líderes regionales y top 10 mundial en algunos, pero ahora sí viene la segunda parte. Pero primero que cómo llegamos, qué pasó, qué hicimos bien y lo que no hicimos tan bien. Y voy a empezar primero contigo, Claudio, que lo hemos conversado fuera de cámara para darle un contexto, y después a una persona que estuvo en el gobierno y que también fue parte de esta institucionalidad en la que estamos ahora. Efectivamente, el tema energético es un tema que está tan en la vida de las personas, pero pocas veces en lo eléctrico, que lo tomamos como tan natural y el día a día, entendemos qué es lo que ha sido esta transformación que ha tenido la matriz eléctrica chilena. Nuestra matriz eléctrica pasó, como tú describías, hace 20, 30 años, era una matriz fuertemente de dos componentes, hidroeléctrica, y todo lo que no lográbamos compensar hidroeléctricamente lo hacíamos con térmica. Y en los últimos 10, 15 años ha ocurrido una transformación tecnológica a nivel global, que nosotros como país hemos sido muy exitosos en tomarla y rápidamente incorporarla en nuestra matriz. Uno de los grandes activos ha sido precisamente nuestra apertura como país a la innovación a través de las inversiones extranjeras, a través de los tratados de libre comercio, de tener mercado local que ha tenido siempre un incentivo muy a la competencia, que se ha perfeccionado los mecanismos de la competencia, y también una mirada de largo plazo respecto de las inversiones. Las inversiones energéticas son intensivas en capital y necesitan ser financiadas. Y en Chile tenemos mecanismos de licitaciones de largo plazo para los clientes finales, las casas, y también las empresas, las industrias, las minerías han contratado. Y eso ha permitido traer las dos tecnologías que hoy día son las más competitivas, solar y la eólica, y transitamos de ese sistema hidrotérmico, donde eran un par de proyectos en un par de lugares del país, un par de puertos, un par de ríos, a que hoy día tenemos energía renovable, que un país que además es bendecido por el recurso renovable y no tenemos recursos fósiles. Tenemos viento por el Pacífico, sol en el desierto de Atacama, la propia cordillera con el agua. Entonces hemos logrado apropiarnos de esta transformación tecnológica y en esta transición al sector eléctrico ha sido el que ha impulsado la transformación hacia apropiación de energías renovables. Pero después, a propósito de tu punto, la segunda transición tiene que ver, bueno, si ya hemos sido tan exitosos en el sector eléctrico y pasamos incluso mucho más, estamos más del 56% de generación renovable y se está proyectando el 2030, 80%. El sector eléctrico es el que de alguna manera se transforma. ¿Qué hacemos ahora con esta electricidad? ¿Cómo transformamos el resto de la economía y el uso energético, que todavía sigue siendo muy dependiente de fósiles, transporte, la calefacción, la industria? Entonces, competencia, innovación, política y calidad regulatoria, y una mirada y un acuerdo bien amplio de largo plazo con contratos que permiten financiar esta transición. Marcelo, ahora parece que no está muy de moda los grandes acuerdos, son criticados, ¿no? Pero da la impresión de que el éxito que hemos tenido hasta ahora de esta transición en un periodo corto se debió a que hubo un contexto regulatorio institucional que fue facilitado porque hubo grandes acuerdos y también, usar otro cliché, acuerdos también no solo políticos, sino que público-privado. ¿Es tan así o fue exactamente? Y cuéntanos un poco cómo fue, porque tú fuiste parte instrumental de la última parte de esta transición. Sí, pero por cierto uno no puede olvidar la sociedad civil que contribuyó a frenar grandes proyectos termoeléctricos e hidroeléctricos que permitieron que las opciones renovables fueran el camino más fácil hacia adelante. Casi 10 gigas entre carbón, entre Hidroaicén, entre Cuervo y una serie de otras centrales que nos dieron a la luz.
Por otro lado, la norma de termoeléctrica que se ha actualizado recientemente, que se impulsó en el proyecto del gobierno del presidente Bachelet 1, se hace vigente en el gobierno del presidente Piñera, causa que haya una inversión que encareció en un 30% más o menos la inversión en carbón y en convencionales. Y eso significó que el análisis económico se veía altamente afectado. Por otro lado, el impuesto verde, si bien no fue el nivel que uno quisiera, y es fundamental que se actualice, sí dio una señal hacia el mercado de que este instrumento existía, que en cualquier momento podía cambiar y podía en ese contexto cambiar rápidamente los flujos financieros futuros de una termoeléctrica a carbón. Entonces, lo que evidentemente uno tiene que reconocer, que la gran reforma de forma de licitaciones que llevó a cabo la presidenta Bachelet con el ministro Pacheco fue una reforma pro competencia, ¿cierto? Había si uno va a la historia, las licitaciones de clientes regulados 2013 cerraron con precios estratosféricos porque no se permitió necesariamente que entraran nuevos actores y fueron reglas hechas de cierta forma hacia los incumbentes, que en el fondo bloquearon la entrada de las renovables como insurgentes. Y el hecho de que pudieran licitar por horarios también. Ese cambio fundamental fue lo que permitió que entren entonces las renovables y pasa una gran cantidad de habilitación de energías renovables que lleva a que tengamos en torno al 70% peak horario en renovables y que hoy día sea un 33%. Pero lo que está pasando hoy día, este segundo tiempo, es como no replicar los errores del pasado, en el sentido que sabemos hoy día que las centrales fotovoltaicas son altamente, las más baratas por lejos, pero ese éxito también está inhibiendo la penetración de energía solar de concentración, de baterías eléctricas, entonces no se premió el mérito de cómo era capaz de poder despachar esa energía y por tanto nos quedamos con un tope de grandes renovables de día con costos marginales cerca a cero y de noche vuelve la energía convencional a determinar el precio de la energía que pagamos. Y por lo tanto, esta nueva licitación que hizo el gobierno es una señal de un giro con respecto a la licitación de baterías, que permitir que la energía del sol que sobra sea aprovechada de noche a través de las baterías que suministren energía cuando no hay sol. Nosotros, si miramos el círculo virtuoso perfecto, que energía barata para los consumidores y para las empresas, para que son competitivos, que sean renovables en el sentido de que no contaminen y que haya bastante competencia. ¿Dónde estamos si uno le pone 10? No, perfecto, cercano a los países nórdicos, y 0 siendo completamente desordenado, con energía cara, como estamos quizás hace 10 años contaminantes. ¿Cómo estamos en estos 8 o 10 años de transición? ¿Dónde estamos ahora en eso? Bueno, una cosa que Chile ha sido reconocido es justamente, tú lo decías al comienzo, como uno de los países más atractivos para inversión renovable en el mundo emergente. Nosotros como generadora de Chile representamos hoy día a los principales inversionistas renovables, los principales operadores renovables, 16 empresas que justamente han visto esta combinación virtuosa de ser un país atractivo de inversión. Por tanto, hay competencia en precios, son precios dentro del segmento mundial lo que se han ofertado, precios bien competitivos. Pero además, lo que paga uno en la casa, perdón, lo que paga uno en la casa. Después, si tú te vas además a la dimensión, que es una dimensión muy importante, que es la dimensión de seguridad, que tal vez no lo dijiste. No. Hoy día tenemos un sistema mucho más diverso, o sea, de hecho un verdadero arcoíris tecnológico, que te da también un sistema más resiliente. Hemos tenido shocks hidráulicos, hemos tenido escasez hídrica 10 años, tuvimos un año en 2021 dramáticamente seco, y nuestro sistema es capaz de responder resilientemente a esta diversidad de impactos. Después tuvo la crisis, ¿no es cierto?, la invasión Rusia-Ucrania, que disparó los precios, y eso, la luz no se ha cortado. O sea, eso es como una primera dimensión súper relevante de seguridad de un sistema. Y obviamente la dimensión de sostenibilidad ya la mencionamos, cómo hemos reducido las emisiones, incluso este primer semestre, que un semestre seco, hemos logrado superar la renovable en más del 56%. Entonces, de alguna manera, hoy día un sistema más sustentable, bien resiliente, y en materia de precios hemos tenido un impacto relevante que dependemos mucho del precio en dólar, y ahí nos impactaron dos elementos. Uno, cuando fue, ¿no es cierto?, la crisis social de octubre del 2019, hubo una estabilización de precios de la tarifa energética que impactó fuertemente en la industria en términos financieros, porque el dólar, después vino la pandemia, empezó a seguir escalando y las empresas tuvieron que absorber, por una ley que se le impuso, el costo financiero de que la tarifa eléctrica no subiera. Y todavía no logramos visibilizar las ofertas realmente que llegaron en el 2015, ¿no es cierto?, que son más baratas, porque estamos todavía en este proceso de recuperar una realidad de tarifaria
que quedó congelada en 2019. Y para las empresas, viste que en un momento, yo me acuerdo en Piñera 1, cuando estaba este gran debate, que pagamos 140, 160 dólares watt, las mineras sobre todo, y las industrias que necesitan mucha energía, decían, oye, nos vamos a hacer menos competitivos que nuestros vecinos porque nos va a ser mucho más caro producir. Uno de los problemas fue que en esa época, 2010-2014, además hubo un fuerte boom de crecimiento económico. Uno de los grandes demandantes de la electricidad es la minería. Y eso, cuando hay más demanda, aumenta el precio. Y después llegaron una serie de ofertas como las que escribía Marcelo, que hoy día hay 32.000 megawatts de capacidad instalada, obviamente fuertemente eso es solar, o sea, funciona solo de día, solar fotovoltaico, pero los precios hoy día y la minería han sido muy relevantes también en impulsar esta transición renovable y han podido acceder a precios mucho más competitivos de lo que había en aquella época que tú planteas. O sea, hoy día la industria ha sido capaz, sobre todo la gran industria, de capturar esos precios, pero se han incorporado otros temas. El costo de la transmisión, hay que traerla de lejos. Se han incorporado costos sistémicos. El costo de gestionar la variabilidad, que se llaman servicios complementarios, también es un costo que se ha agregado. Y finalmente también ha habido otros costos propios de estas leyes que han habido, ¿no es cierto?, de estabilización. Entonces, todavía en la ecuación no podemos todavía decir, mira, sí, realmente estamos logrando sacarle el máximo provecho a este beneficio que traen las fotovoltaicas, las eólicas, que son por lejos hoy día las más competitivas, son las energías convencionales del hoy, porque necesitamos todavía de alguna manera adaptar el sistema en esta transición. Marcelo, estamos como pasando al segundo tiempo, al menos como el gobierno actual lo dice. ¿Qué lecciones se habría que haber aprendido ahora que hay nuevos proyectos de ley? Nos estamos viendo el desafío de poder transportar la energía que se genera a costo cero a donde está la gente, el tema de almacenamiento. En otro foro hace un par de meses estuvimos hablando del tema de permisología, de que lo hace complejo. ¿Cuáles son los principales desafíos para esta segunda etapa de esta transición energética? Sí, habiendo ayudado justamente con el ministro Rebolledo entonces para poder ayudar a concretar lo que es el proyecto Cardones por Paico, porque entendíamos la importancia de su interconexión para permitir que la energía del norte se fuera llegando al sur y de esa forma no quebraran muchas empresas renovables, ¿no es cierto? Lo que a mí es importante destacar cuáles son los problemas de cuello de botella hoy día. Exacto. En este contexto, yo creo que hubo un desaprovechamiento de una herramienta que se desarrolló para poder planificar la transmisión en su momento, que con respecto al ordenamiento territorial para lo que fue una nueva línea de transmisión que está llevando a cabo ahora. La Loaguirre, que todavía no ha ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental y por tanto difícilmente se le podría achacar al sistema lo que tiene que ver con la demora propia del desarrollo del proyecto. Dicho eso, va a ser fundamental también, en cierta forma, que el ambientalismo, en este contexto de que ya no hay carbonera ni hidroeléctrica que estén amenazando el ecosistema, que en este contexto aprendamos a estar acostumbrarnos a decir que sí, mucho más que no, que antes. Eso es súper importante. Se lo robé a un señor de Estados Unidos en una charla TED hace poco, que hablaba justamente de eso. Porque efectivamente los argumentos son mucho más debilitados y en realidad se coinciden estos puntos de oposición con quienes quieren que las cosas no cambien, ¿no es cierto? Quienes más se beneficiaban porque no llegara Cardones por Paico eran las empresas termoeléctricas en su momento. Entonces, por lo tanto, uno tiene que empezar a ver estas preocupaciones. Hay críticas hacia la electromovilidad, pero también sirve a quienes venden autos a combustión interna en su contexto, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado y también entender de que esta transición para reemplazar una economía sucia con una más limpia requiere inversión. Y políticamente es mucho más viable apoyar una agenda de crecimiento, empleo, inversión versus una que persiste en oponerse a proyectos que claramente no tienen el mismo tipo de impacto ambiental que tenían los que se pusieron antes. Entonces esa es una preocupación que yo creo que es fundamental porque en cierta forma quienes quisieran contaminar se unen rápidamente en su mensaje, pero pareciera ser que desde el ambientalismo no estamos unidos con respecto a la solución al problema que enfrentamos hoy día. Y la demora del cambio va a significar beneficiar a quienes contaminan hoy. Bueno, eso tú, que en parte de tu rol como presidente de la Asociación de Generadoras, tienes que hablar con la gente que tú representas y tienes que hablar con los diferentes ONGs, el Congreso, por Ejecutivo. No, hay coincidencias más que
fragmentación. Estamos viendo un momento en que estamos todos peleados por todo, de reforma tributaria, de pensiones, pero da la impresión, mirándolo afuera y escuchándolo hablar a ustedes, de que en estos grandes temas hay por lo menos conciencia o hay intereses que no están tan alineados. Te pregunto, ¿cuán fácil va a ser adaptar una nueva institucionalidad a esta segunda etapa? Bueno, acabas de dar el clavo en uno de los puntos que yo quería mencionar. Tenemos obviamente un desafío de capacidad institucional. O sea, hay una avidez de interés, potencial de desarrollo del sector privado. La cartera de inversión de la industria entre fotovoltaica, solar, sobre todo también CSP, pero eólico, almacenamiento e hidrógeno verde, suma por 23.000 millones de dólares en potencial. Ahora, cuando digo capacidad institucional, necesitamos para ello un Estado con capacidad también de ser contrapartes con funcionarios, que además hoy día estamos invirtiendo de Arica a Magallanes, que aborden el tema de los permisos, que tiene que ser una velocidad y a una escala que no habíamos visto. Hace 20 años entraban al sistema de evaluación de impacto ambiental 5 proyectos al año, 3 proyectos al año. Hoy día entran 300 proyectos al año. Entonces, el Estado y su capacidad de gestionar permisos, de cómo hacemos esto más dinámicamente, no ha evolucionado a la velocidad como ha cambiado la tecnología. Lo segundo, transmisión. Es un desafío que la tecnología de la transmisión sigue siendo la misma. O sea, hay que construir líneas físicas que ocupan un territorio largo y que tienen un ritmo de construcción. ¿Puedo hacer una pregunta tonta a usted? Cuando las comunidades se oponen a líneas de transmisión, ¿es básicamente por la estética o hay razones más profundas que la estética? Hay trazados que pueden causar mayor impacto ambiental y especies en vía de extinción que hay que proteger y eso es una de las cosas que se declaran. El proyecto Cardones Polpaico, una vez abordados esos temas, la forma en la cual se hace la construcción, gran parte con helicóptero, no una tabla rasa de árboles, sino que más bien una cosa bien precisa, ¿no es cierto? Hubo gente que murió, de hecho, en accidentes por los helicópteros. Se hizo un gran esfuerzo para minimizar ese impacto. Hay impactos ambientales que pueden existir, pero se pueden minimizar vía una correcta planificación y ordenamiento territorial para que el trazado sea el de menor impacto ambiental. Y en ese contexto, cuando uno llega a eso, queda reducido esto a un NIMBY. Entonces, y eso fue fundamental dentro de la discusión pública, porque durante los 2-3 años de trámite ambiental había una gran oposición, una exageración en cierta forma de los impactos ambientales que podría tener con respecto al Parque Nacional La Campana y un abuso un poco de cierta terminología de lo que son áreas de protección. ¿No es cierto? La reserva de la biosfera no es una categoría de protección, ¿no es cierto?, de la región de Valparaíso, de Chile, y más bien la región entera está bajo la reserva de biosfera. Entonces, decir que eso iba a afectar particularmente a un campo, a un parque nacional, era un errado. Era haber aislado ese tipo de oposición y dejarlo como claro que quienes se oponen y se oponen a la llegada de energía renovable a la zona central, eso dejó solamente como un par de terratenientes, en definitiva, en la comuna de Zapallar, que no querían que se hicieron cosas como construir aeródromos justamente para poder obligar el cambio de trazado. A ese nivel de oposición es la que se dio a cabo. O sea, gente que abusó de la institucionalidad ambiental con el objetivo para proteger, ¿no es cierto?, la biodiversidad, lo utilizó para proteger su vista. Pero el punto sí, yo le interrumpí. No, pero en el fondo la transmisión sigue siendo una tecnología que es la norma que construye un cable, que no genera emisiones, pero hay gente que dice, no, hay mitos instalados respecto del impacto que tiene sobre las personas, que no es real. Y tiene un impacto obviamente estético, las torres existen y los cables circulan. A veces, incluso irónicamente, producto que no usamos, a veces zonas más ¿no es cierto?, urbanas o más zonas, terminamos yéndonos a los cerros, a veces el impacto incluso es mayor, o sea, se produce una contradicción incluso ambiental en eso. Pero la tecnología en lo fundamental no ha cambiado, los tiempos de desarrollo de la transmisión siguen siendo largos, porque además estamos hablando de la línea de Quimalo-Aguirre, son 1.500 kilómetros que pasan por 5 regiones, eso hay que construir, son miles de torres que hay que construir. Entonces, esa tecnología sigue siendo la misma, la electricidad no se transmite por Wi-Fi, no se puede soterrar, porque son líneas de alta tensión, no se puede soterrar urbanamente, se podría, pero en una escala rural. Entonces ahí tenemos un gran desafío. Y el otro es que fuimos tan rápidos y tan exitosos, porque la fotovoltaica y la eólica se han construido más rápido, que nos dimos cuenta que necesitábamos, hace muchos años ya planteándolo, el almacenamiento para desplazar el sol que tenemos en abundancia eso te iba a preguntar, hacia la noche.
Tecnológicamente, ¿el almacenamiento ya es una realidad o todavía un desafío? No, el almacenamiento ya existe, evidentemente todavía es una tecnología que está viviendo la curva de reducción de costos, pero que ya en el hoy, desplazarlo hacia horarios donde podemos sacarlo sobre todo al final del día y también evitar estas fuertes rampas que hay, ¿no es cierto? Porque se producen en la mañana. Claro, la mañana. Como Chile además es flaco de norte a sur y no a lo ancho, que alguien me decía que Chile solo tiene norte y sur, no tiene este y oeste, el sol sale a la misma hora en todo el país y se pone a la misma hora. Entonces, si tuviéramos un país interconectado con Argentina, como por ejemplo Uruguay está conectado con Brasil y Argentina, o Europa está enmallado, tú puedes balancear esos eléctricamente. Chile no, norte a sur, misma hora. Entonces tenemos que lograr con el almacenamiento y genera mucho valor. Y por eso es importante aprovechar que en el día el costo marginal de energía es muy barato, permite además dar estos servicios complementarios en horas de mayor necesidad de estar presente. Y ahí la regulación estaba todavía al debe, estamos avanzando. Hace poco se estaba empezando a dictar regulación que dé señales más claras para el almacenamiento. El almacenamiento es urgente que entre en nuestra matriz y ya tiene valor económico tenerlo, y la industria tiene cerca de 2.000 megawatts de almacenamiento ya en el pipeline. 400 en construcción, 170 en operación. O sea, eso ya es una tecnología hoy presente en nuestra matriz. Me apuesta que este tipo de licitación, la que viene por delante, va a estar cerca de $70 por megawatt hora, que es más barato que el diésel, más barato que el carbón, incorporando su precio del carbono, sí. Y también el gas natural importado, que tiene altas fluctuaciones y de hecho muchas veces no llega, cuando quienes importan este gas natural privilegian suministrar ese gas natural en sus otros mercados, como ocurrió este último tiempo, en donde algunos de los tanques de gas natural fueron desviados hacia Europa porque la demanda era y el precio era mayor. Entonces, por lo tanto, lo que quiero recalcar con esto es que la dependencia de los combustibles fósiles no es solamente un problema de cambio climático, sino que también es un problema de inestabilidad económica hacia el país, que hoy día no puede contar ni predecir sus precios de energía fruto de estas fluctuaciones de la guerra. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, en varios foros que yo he participado, tanto en off como en on, dice, si llegamos a un pacto social en estas cosas básicas, pensiones, salud y reforma tributaria, el tema energético, Chile no es una cosa como le decía él, no es un balde de oro al final del arcoíris. Si uno suma el tema del litio con las renovables, más lo del hidrógeno verde, que entre 2 y 5 años, y él dice puede ser 2 por ser mucho más rápido, la gente, el cambio económico para Chile puede ser muy sustancial, y él habla del tema de la cantidad de dólares que no se necesitarían para importar combustibles de afuera. Cita un informe que a lo mejor ustedes lo han visto y yo he tratado de conseguírmelo, nunca me lo han pasado, que habría hecho McKinsey o Boston Consulting Group, de que mirando la zona de Magallanes y el potencial, que dice que en 10 años podría ser una mini Noruega. ¿Es tan así? ¿Realmente tenemos tanto potencial a corto plazo? A ver, primero que nada reconoce un punto central. La industria energética y eléctrica en particular es estratégica para el desarrollo de un desarrollo sostenible en Chile. Eso es un reconocimiento, porque si antes era un servicio básico, ¿no es cierto?, que era como estaba, pero que no era visto. Esto es una dimensión que alcanza realmente porque no somos un país que tiene fósiles, por lo tanto estamos usando nuestros recursos naturales propios, con ciertos principios fundamentales que Chile tiene, que hablaba al comienzo, su apertura a la inversión, porque esto requiere mucho capital, como decía Marcelo. O sea, acá para poder desplazar lo fósil, tanto local como lo global, necesitamos nueva inversión que reemplace lo anterior, si no nos vamos a quedar con lo anterior. Y Chile tiene esos fundamentales activos. Chile es un país muy abierto, muy conocido, muy visto. Entonces, y obviamente tiene estas oportunidades reales, naturales. Magallanes tiene factores de planta, sol impresionante, nuestro sol de Atacama es impresionante, y una combinación virtuosa. El cobre va a ser mucho más necesitado. Vamos a transitar mundialmente de una economía de combustibles a una economía energética basada en combustibles a una energía basada en minerales. Porque el litio es un mineral, el cobre que se necesita para los cables es un mineral, la transformación de eso va a ser clave para la transición global, no solamente la de Chile. Y el mismo Chile, con su cobre, va a requerir como insumo, además, cobre que va a venderlo al mundo, que está muy demandado, que tenga baja emisión. Entonces también es el círculo virtuoso para nuestra propia minería que ha impulsado esta parte. Entonces, esa combinación es real hoy día. La minería hoy día está pidiendo contratos renovables que están impulsando más inversión porque quiere llevar ese cobre al mundo, y la demanda de cobre va a ser necesaria para la transición global. Sí. Nosotros podemos, en el corto plazo, exportar energía del norte, por ejemplo, esta que a costo marginal cero. Argentina, por ejemplo. Hay una interconexión lamentablemente menor. Tenemos que recordar que
nuestra cordillera es muy grande, las distancias son grandes, pero la interconexión regional es súper relevante y hemos avanzado poco. Latinoamérica es un continente en general poco interconectado. Tenemos las interconexiones de gas, pero eléctricamente nos ayudaría a complementar los recursos renovables de cada país y las temporadas y el niño-niña. Y pasa lo mismo en Magallanes, ¿no es cierto? Que donde todos los proyectos que se han evaluado son proyectos que no consideran una posible interconexión con Argentina, lo que es una locura, ¿no es cierto? Entonces, claramente es fundamental que Argentina tenga una estabilidad económica y predictibilidad hacia el tipo de financiamiento, de manera que la rentabilidad no tenga un muro en la frontera con Argentina, sino que realmente tenga una capacidad de integración mayor, porque lo que ocurre es que Magallanes no está integrado al resto de Chile. Y por tanto, todo el exceso de energía que va a poder generar va a tener que ser transformado en hidrógeno verde, pero en realidad pareciera ser mucho más eficiente también que se pudiera vender, ¿no es cierto?, eso hacia adelante. Lo importante en ese contexto es que el hidrógeno verde puede, tal cual dice el ministro Marcel, ser el nuevo salitre. De hecho, el proceso de Haber-Bosch, que fue el que dejó obsoleto el guano de Chile para el nitrato, es el mismo que puede utilizarse para hoy día hacer, ¿no es cierto?, hidrógeno verde, amoníaco verde, y posteriormente reemplazar esa urea o fertilizante en el norte de Chile, pero con su sol en vez de con sus animales, ¿no es cierto?, sus aves. Y en ese contexto yo creo que es una muy linda mirada, porque el legado de la minería efectivamente es haber generado actividad económica, tiene una fecha de expiración, también va a ser un legado de dejar pasivos ambientales, pero si ese legado puede ser también dejar instalado una capacidad productiva de energía renovable y hidrógeno verde, puede ser un lindo legado hacia adelante de esa minería, porque en realidad hay que pensar en el crecimiento económico no solamente estos próximos 20 años o este próximo año, sino que cuántos son los próximos 50 años, y en ese contexto el mineral en un basural va a ser probablemente más fácil de extraer que un yacimiento minero lejano, con baja ley y que va a requerir una gran cantidad de energía para extraer. Así que Chile, si quiere ser relevante en ese mercado digamos, energético vía procesos de suministro de minerales, también va a tener que ser una parte importante de lo que es el hidrógeno verde hacia adelante. Ahora, Biden con su subsidio va a poner una cosa bien difícil hacia adelante, y quiero hacer un comentario con respecto a los errores que ha cometido el gobierno con respecto al comercio internacional. El comercio internacional es fundamental para la ejecución de una descarbonización efectiva. Y el proteccionismo que está tomando Estados Unidos, que está tomando Unión Europea, y la misma China hace privilegiar soluciones para sí mismo, está dejando fuera al acceso a tecnología limpia al resto del mundo, Chile, pero también el mundo en vía de desarrollo. Y la curva de baja de costos de energía que hemos visto con tantas veces, yo no la quería actualizar, porque el año 2022 hubo un alza de precio de energía renovable, justamente porque no tenemos una integración comercial. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un contrato de activación económica con subsidios fiscales importantes y tú solamente privilegias tu industria o te juntas y acaparas una gran cantidad de tecnología, eso va a encarecer el acceso a otros y eso va a frenar la velocidad de la descarbonización. Hoy día Chile, que tenía una tremenda oportunidad que tú planteas, no podemos desconocer que tiene una competencia obviamente muy grande en África, los países proteccionistas, pero hay que mirar de nuevo también que Europa nos ha venido a mirar, está muy interesado. Entonces, la oportunidad es hoy de hacerlo, pero eso requiere estar a la altura de mantener estos principios. Y estar alineado de que este es el camino a seguir. La conciencia energética de Chile, ¿es tan así o es de la boca para afuera? Me refiero a todos los stakeholders, desde las empresas, los políticos y la gente. O no sé, mucha gente, yo que creemos que en nuestra familia somos conscientes, pero yo veo que a veces no reciclamos, que a veces no ponemos la basura donde hay que poner. Hay muchas empresas que hablan de responsabilidad social empresarial o de sustentabilidad, pero si uno se mete a ver los números en letra chica, en la práctica la verdad que no han cambiado mucho. Ustedes lo ven, bueno, tú lo viste como bueno, ahora en el sector privado, pero antes como ministro de Estado, y tú teniendo que representar a una industria con los diferentes stakeholders, ¿esta conciencia es tan real o es de la boca para afuera? Vaya que económicamente es un negocio, ¿no? Yo puedo hablar de eso, obviamente. Dificulto pensar que hay una industria hoy día de producción de un bien que es la electricidad que esté más alineada con esta visión de desarrollo sostenible y que además incorpore Chile de norte a sur. Claro, pero cuando tú vas al Congreso, está bien, pero cuando hacen estudios a nivel de consumidor, etcétera. Ahora, para allá voy. Uno de los desafíos es
llamémoslo global, de desarrollo bueno para el planeta, que las ciudades van a tener electromovilidad o van a reemplazar los combustibles que se usan para calefaccionar, o las industrias, como que es comprensible a nivel planetario o empresarial. ¿Cómo hacemos que esa buena noticia sea también una buena noticia para las personas que viven en los territorios donde se van a producir esta energía renovable, donde se producen? O sea, ¿qué le significa el cambio de calidad de vida de ellos? ¿Cómo significa bienestar? Y ese bienestar para mucha de la gente va a estar conectado, que sea competitivo en precios, que sea asequible la tecnología transformacional, o sea, que pueda reemplazar la leña que hoy día usa para calefaccionar por un split calefactor, que pueda entender de que esto sea un combustible asequible y seguro. Y ese cambio de bienestar hay que todavía, y mediado por otros, por ejemplo la distribución eléctrica, que finalmente es el que llega a la casa, que sea confiable, que sea seguro. Eso es como lo primero que la gente siente. Y ahí todavía tenemos brechas en la calidad de servicio, brechas de equidad, en el costo, y es un desafío relevante para que la gente diga, sí, esto es propio. Y lo mismo pasa en las comunidades, que las comunidades digan, mira, estos proyectos fueron parte de un nuevo bienestar en el territorio, y que las industrias lo estamos trabajando, pero claramente va a ser uno de los grandes desafíos del futuro, ser una buena noticia para el planeta, para las ciudades y para las comunidades. Yo te pregunto la misma pregunta, pero de la perspectiva política. ¿Es un tema que, por ejemplo, te gana votos a la hora de ir a elecciones? Yo creo que sí, pero hay que hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, si uno mira de verdad el ejemplo altamente subsidiado versus el ejemplo no subsidiado. Chile construyó 30% de su matriz renovable en una década sin ni un subsidio estatal. Tiene la mayor flota de buses eléctricos fuera de China sin ningún subsidio. Tenemos taxis eléctricos y Uber eléctricos que funcionan al igual que sistema de logística sin subsidio alguno. ¿Por qué? Porque es más barato. Y así también tenemos una explosión de compra de bombas de calor, aire acondicionado para poder reemplazar la leña contaminante que es muy por sobre las tasas de Europa. Si nosotros somos capaces de alinear este interés ambiental, normas y más los costos energéticos más baratos, la gente va a adoptar esta medida en forma espontánea. Yo creo que esta cuestión hay una alta preocupación que es real de los chilenos y también se puede manifestar efectivamente de que hoy día estamos reemplazando nuestra matriz de calefacción más rápido que otros lugares porque hay problemas que tenemos que enfrentar y porque al mismo tiempo les sale más barato. Entonces, yo creo que esa elección de Chile es bien positiva porque es un modelo replicable, porque los estados nunca van a tener el nivel de financiamiento que algunas de las potencias han establecido para su descarbonización. El modelo real es cómo poder dar vuelta a esta ecuación constante de que es más barato invertir, pero vas a ahorrar a la larga. Y eso el sistema financiero en Chile lo ha empezado a enfrentar y resolver. Hoy día yo he conversado inesias veces con los conductores de Uber. El conductor de Uber paga 300 lucas más por una cuota y se ahorra 400 lucas en la benzina al mes, le sale, le renta, le da lo mismo. Entonces, en el fondo hay un problema de juntar un financiamiento con un ahorro y resolver esta ecuación. Lo hicimos para los buses eléctricos y así tenemos que hacerlo para otro tipo de modelos de negocio en donde simplemente contaminar menos va a ser más barato. Lo podemos hacer también con el tema de techos solares, si es que realmente ponemos un incentivo. Así que tengo la esperanza de que en Chile hay un modelo a replicar y que no va a requerir trillones de dólares para resolver el problema climático. La última pregunta, primero a ti, Claudio. Mañana te dan poderes plenipotenciarios absolutos, 3 cosas que deberíamos hacer urgente para avanzar rápido en esta transición. Yo creo que efectivamente una modernización del Estado en una dimensión de poder atraer capital y talento humano. Creo que hoy día necesitamos muchas manos, necesitamos un mejor Estado. Creo que sea una verdadera alianza público-privada, como lo fue, por ejemplo, alguna época atrás cuando se hicieron las grandes concesiones. ¿Cierto? ¿Te acuerdas que sí, el país como que se unió y dijo, autopista, doble vía, Santiago a La Serena? Tenemos que tener una alianza público-privada donde haya un Estado al frente y junto con la empresa privada desarrollando esta transición juntos. Yo creo que ahí necesitamos hacer eso y es un desafío. Y ese Estado, tanto en el capital humano, en su capacidad también de resolver los permisos, creo que es el primer punto. El segundo punto es efectivamente lograr una educación energética, un concilio de construcción de consenso territorial, de que aquí estamos juntos en esto. Esto que en el territorio podamos hacer que esto sea una buena noticia. ¿Qué significa eso? Desarrollo local de proveedores, transformar, crear valor compartido en las escuelas técnicas en Taltal o en la María Elena o en la zona de Malleco, donde estamos desarrollando proyectos, y que realmente haya una alianza sociedad civil, comunidades con la industria energética. Y finalmente, transformar las ciudades, transformar que esto sea bienestar llevado a millones de personas.
Y eso creo que transforme efectivamente cómo se vive en la casa la energía, que sea ojalá efectivo, que puedan percibir ese bienestar, menor contaminación, casas mejor aisladas, que eso significa bienestar, que la gente diga, oye, sí, cambió mi vida cotidiana, cambió mi vida como me muevo, y eso es energía al final, como cocino, como me ducho, como calefacciono y cómo me muevo. Eso sería como realmente el futuro promisorio y potente que desearía si tendría esos poderes plenipotenciarios que tú planteas. Bueno, yo voy a hacer la pregunta un poquito diferente. Si volvieras a ser ministro de Medio Ambiente y tuvieses tres cosas que podías hacer con mayoría del Congreso que te lo aprueban al tiro. No me interesa, pero No, pero sí, yo creo que el tema de los impuestos específicos, resolverlo, como va a presentar el gobierno un impuesto correctivo, va a ser una forma de poder avanzar en eso. Hoy día el diésel, que contamina gran parte de las ciudades de Chile y que es lo que da ese tinte oscuro de nuestro horizonte en una ciudad como Santiago en invierno, paga un cuarto del impuesto específico que la gasolina. Si puede igualarse y al mismo tiempo esa recaudación mayor utilizarse para una mayor electromovilidad en distintos tipos de uso, eso va a ser una solución positiva. También al mismo tiempo subsidiar directamente a las personas que puedan ver afectado su costo de vida por esta misma razón. Pero hoy día lo que estamos haciendo con esto es subsidiar a esa 4x4 diésel que descontó de impuesto a algún empresario por mano de incentivos económicos que hemos establecido. Así que yo creo que esa es la pelea más importante, pero lo que uno tiene que empezar a decirles es que no es un impuesto al combustible, es un impuesto a la contaminación. Y si queremos ciudades más limpias, va a ser esa la solución más fácil, porque ya tenemos todos los incentivos a seguir contaminando. Bueno, todo lo bueno tiene que llegar a su fin. Este ha sido el primer capítulo de un ciclo de conversaciones, Generando Conversaciones, que es una alianza entre el Mostrador Semanal y la Asociación de Generadoras de Chile. Marcelo Mena, Claudio Sivas, gracias por estar acá. Sé que estás apurado, así que gracias por la paciencia. Y los que nos están viendo en su teléfono, en su plataforma, van a haber 4, así que por las próximas 4 semanas síganos en este espacio.